Vamos a dar comienzo a esta sesión. Damos las gracias a Grezco, asesores y consultores, que son nuestros partners aquí en la Cámara de Comercio de Cantabria. Y bueno, pues este es el tercer seminario que desarrollamos ya respecto a coronavirus y empresa. Sabemos que, bueno, pues cada semana van cambiando los acontecimientos. Poco a poco parece que ya vamos también centrando un poco o bueno, ajustando más la incertidumbre, es decir, esa incertidumbre va reduciéndose poquito a poco, aunque bueno, todavía siguen saliendo cositas. Cualquier duda que vayáis teniendo, si queréis, la dejamos para el final. Al final vamos a dejar aproximadamente una media hora para poder responder todas aquellas preguntas que podáis tener. Si independientemente de esto nos alargáramos y no nos diera tiempo, no os preocupéis, vamos a dejar por el chat 2 correos electrónicos, tanto el de Grezco como el de la Cámara de Comercio de Cantabria, para que las podáis hacer por si acaso queréis meditarlas o si este webinar lo ve alguien, bueno, pues que no lo esté viendo actualmente en directo, como se va a colgar luego en YouTube y lo ve alguien desde fuera, desde casa, a cualquier otra hora, podrá hacer las consultas a través de ese correo electrónico. Y bueno, pues sin más dilación, si queréis, damos paso. Voy a dar paso a David González, consejero delegado de Grezco, bueno, para que os pueda saludar. Y seguramente al final de la sesión podrá despedirse también Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio, podrá despedir la jornada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos y lo primero de todo, pues gracias por participar en esta sesión en la que vamos a intentar pues, avanzar un poquito. Esta es la tercera reunión que celebramos de esta manera virtual para ir actualizándonos en este, vamos a decir, tsunami legislativo en el que nos vemos inmersos y que realmente pues, no es fácil de digerir y bueno, un poco se trata de juntos repasar cuáles son las novedades principales desde el anterior seminario y, por supuesto, por responder a todas estas inquietudes, preguntas y necesidad de información adicional que preciséis todos los que hoy habéis tenido pues, las ganas y la voluntad de conectaros. Lo primero de todo, por supuesto, desear que estéis bien, que estén bien todas vuestras familias y la gente de vuestras empresas, porque ahora mismo pues, es la principal preocupación y lo que todos tenemos que intentar superar juntos y conseguir pues que este nuevo amanecer que nos está esperando al final de este túnel pues se haga pues, de la manera pues, con el menor riesgo posible para todos, ¿no? Porque la salud realmente es lo primero que tenemos que tener dentro de nuestra escala de valores en una situación como la que estamos viviendo. A partir de ahí, deciros que, bueno, pues que ya llevamos un mes largo en esta situación, ya efectivamente habíamos tenido ya unos días previos donde podíamos haber incluso empezado con la elaboración de nuestros planes de contingencia y al final, y después de este fin de semana, parece que vemos una pequeña lucecita al final del túnel con respecto a lo que va a ser una salida. Sí que es cierto que esto, con respecto de las personas que estamos aquí, tiene que, de alguna manera, aparte de la preocupación, toda esta, incluso en algunos momentos, angustia que hemos podido estar viviendo, pues tenemos que empezar a transformarla un poco en, bueno, pues en la satisfacción de, por supuesto, seguro que todos los que estamos aquí, la satisfacción del deber cumplido, en haber actuado rápido y habernos movido de cara bueno, pues a afrontar esta situación tan dura desde el punto de vista tanto humano como desde el punto de vista económico. Y desde luego en Grezco no dejamos de pensar de esta manera. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos dentro de lo que es esta situación tan terrible para todo el mundo porque nos hemos sentido muy útiles y ya hemos recibido ese reconocimiento y ese agradecimiento de parte de toda la comunidad empresarial con la que trabajamos y en ese sentido pues aquí estamos, vamos a seguir y todavía más reforzados con respecto de la capacidad de poder ayudaros en adelante. Y simple y llanamente, antes de dar paso a mis compañeros para ir haciendo este pequeño repaso, pues deciros que entramos ya en una fase nueva. Y en esta fase, yo calculo que todos vosotros habéis estado haciendo vuestros planes, habéis estado pensando estratégicamente en cómo va a ser este momento que viene. Es verdad que nadie tenemos una bolita de cristal, pero todo apunta a que va a ser algo lento y progresivo, es decir, que tenemos unos meses por delante pues que no van a ser nada fáciles para ninguno de vosotros, ni ninguna empresa. Y en este sentido, pues llamaros la atención sobre
tres cositas muy importantes. Desde el punto de vista, en primer lugar, desde el punto de vista laboral, pensar que efectivamente hemos sido capaces de superar esta primera ola del tsunami, resolviendo de una manera rápida y yo creo que bastante eficiente, por lo menos en lo que nosotros hemos podido estar viendo, el tema de las suspensiones de contratos y de las reducciones de jornada a través de los ERTEs, pero entramos en una fase nueva y es que va a pasar el día después de que concluya, sobre todo en aquellos ERTEs que han tenido su causa en fuerza mayor, qué vamos a poder hacer para reiniciar la actividad en esta progresión de reacomodar. Nosotros también pensamos que efectivamente el legislador y en este caso el gobierno habrá algún tipo de medida adicional para ayudar a superar esta situación. Pero viene una nueva fase en el tema de las relaciones laborales que tenemos que estar también preparados y dispuestos a afrontar, que es la fase 2 bueno, ¿qué hacemos con la finalización de estos ERTEs? Hay un tema que para nosotros, una segunda llamada de atención, que es el tema de la caja. O sea, vamos a gestionar de la manera más rápida, más eficiente y mejor posible la obtención del máximo nivel de liquidez para poder afrontar lo que se nos viene delante. Tenemos unos instrumentos. Es verdad que vamos a decir, la fluidez en la entrada de dinero en las empresas no está siendo pues como al principio cabía esperar, pero hay que pensar que la dificultad es tremenda, tanto por parte del gobierno y del propio ICO con respecto de cerrar esos acuerdos con las entidades colaboradoras, con los bancos en este caso, como los propios bancos gestionan esta situación también de confinamiento, de la gente teletrabajando, de reorganizar todos sus procesos internos con respecto a la firma de las nuevas operaciones, el análisis y estudio de las mismas, etc. Entonces, bueno, sí, nosotros llevamos ya 3 semanas llamando muchísimo la atención sobre este extremo. Consideramos de vital importancia medir, sobredimensionar incluso las necesidades de caja de aquí a futuro. Y como tercer punto, y ya con esto concluyo esta pequeña introducción, es la generación de escenarios. Ahora mismo tenemos que estar preparados para dibujar en el contexto de nuestra situación económica, financiera, laboral y comercial o de negocio. Tenemos que estar en las mejores condiciones y pensar cómo puede ser y dibujar y proyectar cómo van a ser los próximos meses, incluso el próximo año completo, insisto, sabiendo que no tenemos una bola de cristal, pero dibujando seguramente los peores escenarios para tener las mejores reacciones posibles. Es decir, hay que partir del peor escenario posible, pensar en la mayor catástrofe y a partir de ahí, y ese es nuestro consejo y el que estamos dando a toda la gente con la que podemos estar interactuando, porque son pocas empresas, el mejor consejo es dibuja tu peor escenario para tener la mejor salida posible después de la crisis. Y piensa cómo va a ser el futuro, porque todo va a cambiar en tu sector, en tu empresa, en la economía española y en general a nivel mundial. Bueno, yo, después de hecha esta pequeña introducción, pues sí que ya me toca dar paso a mis compañeros, como en ocasiones anteriores, y los tenéis en pantalla. Tenemos a Pablo Muñiz, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre todo el tema normativo, vamos a decir, con impacto sobre todo tributario y algunas otras medidas complementarias. Y a continuación él dará la palabra a nuestro compañero José Antonio Merino para repasar un poco lo que es la actualidad, de cómo la actualidad normativa en el área laboral, más aquellas cuestiones más de actualidad, esas preguntas frecuentes, como decimos, que nosotros hemos preparado para el tema de ERTES y del resto de las cuestiones colaterales. Así que sin más, Pablo, cuando puedas, ya compartiendo la presentación que tienes preparada, te doy paso. Sí, Jesús, a mí me vas a tener que habilitar la opción para que pueda compartiros la presentación. Ya está. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, por supuesto, a la Cámara por la invitación. Como decía David, bueno, pues esperando que estéis todos perfectamente de salud. Y aquí continuamos, ¿no?, con el repaso de las novedades y de la batería de novedades que se nos ha venido encima derivada de toda esta situación sanitaria con la que todos nos hemos encontrado, ¿no? Entonces,
Nosotros lo que hemos preparado es, como decía David, una primera parte que va a ser un poco digamos, de retomar, como tanto Jesús como David han dicho, hemos hecho 2 seminarios anteriores con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. En ellas hemos ido presentando una serie, bueno, pues todas las novedades que se habían ido produciendo a nivel legislativo hasta aquel momento, y lo que hemos traído en esta primera parte de la presentación de hoy es un repaso de las novedades que se han producido desde entonces, ¿no? Es más o menos las novedades, digamos, de abril, dentro de la intensidad que están teniendo estas fechas y de lo voluminoso del Boletín Oficial del Estado todos los días, pues hemos intentado entresacar aquellas novedades más relevantes o que más trascendencia tienen desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Para luego ya meternos con el resto de temas de actualidad y en particular, por supuesto, todos los temas laborales, de los expedientes de regulación de empleo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, iniciando el repaso de las medidas o de las novedades legislativas que hemos tenido desde el último seminario que celebramos, aquí os traemos una pequeña presentación en la que intentamos recopilar esas novedades, ¿vale? En el mes de abril se han publicado hasta la fecha actual un total de, bueno, pues ahí veis en pantalla 3, más otros 3 que hay en la transparencia siguiente, 6 reales decretos ley, en las que se han ido trayendo una serie de novedades legislativas que pasamos a repasar en sus términos más relevantes. El Real Decreto Ley 9/2020 introdució la prohibición, pongo ahí entre comillas, de despidos. Ya sabéis que realmente es una prohibición de los despidos vinculados o motivados por causas conectadas con el coronavirus, ¿vale? También trajo una serie de modificaciones en materias que se habían aprobado con anterioridad. Por ejemplo, en el tema de los expedientes de regulación de empleo se reguló expresamente que la solicitud de prestación la prestación del paro debía realizarse de manera colectiva por la empresa, y también se reguló la duración máxima de los ERTEs de fuerza mayor, haciéndola, digamos, encajar con la propia duración del estado de alarma. Esto después José Antonio, cuando os cuente un poco más la actualidad sobre los ERTEs de fuerza mayor, entrará un poquito más en detalle, ¿vale? El Real Decreto Ley 10/2020 pues trajo lo que todos ya hemos, ese experimento, digamos, ¿no? Porque nunca había ocurrido, que todos hemos pasado ya, que es el permiso retribuido con cargo a la empresa. Bueno, pues, actividades a las que afectaba, actividades a las que no afectaba, actividad que estaba permitida. Simplemente recordarlo y, bueno, pues una vez pasados ya los 10 días, digamos, de duración del mismo, pues si hubiera cualquier duda o comentario, por supuesto que en la parte de preguntas y respuestas estaremos disponibles para aclarar, ¿vale? El Real Decreto Ley 11/2020 fue uno de los más voluminosos, tiene, si no recuerdo mal, más de 40 hojas, y incluye una batería de medidas de muy diversa índole y que es complicado tan siquiera enumerar, ¿no? en el tiempo en el que disponemos, porque además nosotros, como en otras ocasiones, hemos intentado preparar la presentación pensando siempre en que luego tengáis tiempo para plantear todas las preguntas que queráis al final, ¿no? Con lo cual, por tampoco extendernos más de la cuenta, sí que os traigo aquí un pequeño inventario de aquellas medidas que nosotros hemos destacado o hemos considerado que puedan ser más relevantes, ¿vale? En primer lugar, se introducen unas moratorias, bueno, unas medidas de tanto moratoria o aplazamiento en el pago de cuotas a la seguridad social, ¿vale? Previa solicitud por parte de la empresa y cumpliéndose determinados requisitos, ¿vale? También se modificó el Real Decreto Ley 8/2020 respecto a la prestación de autónomos y sobre todo respecto al cómputo, el mantenimiento del empleo, que era uno de los temas más polémicos, porque también traía un compromiso de mantenimiento de empleo 6 meses, que el cómputo del mantenimiento de empleo está vinculado con los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Perdón. Ya sabéis que esos expedientes de regulación de empleo traen un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses para tener derecho a las bonificaciones en la cotización a la seguridad social de los trabajadores que están incluidos en el expediente. Bueno, aquí lo que se hizo fue matizar la redacción de esa disposición adicional que regulaba el cómputo del mantenimiento del empleo para adaptarlo a determinados colectivos en donde pues, el empleo no es lineal a lo largo del año, sino que va sufriendo oscilaciones, ¿no? Como puede ser sectores como hostelería o incluso el sector primario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también se incorporaron una serie de medidas de flexibilización en el pago de los suministros como gas y electricidad para las compañías, para las empresas y los autónomos, ¿vale?
más quizás en el ámbito de la persona física, pero no por ello medidas que también tienen trascendencia en el ámbito de la empresa. Tenemos las tres que destacamos a continuación. En primer lugar, se estableció la posibilidad de que las personas físicas rescaten de manera extraordinaria las cantidades aportadas a planes de pensiones con motivo de caída de ingresos como consecuencia del COVID-19, ¿vale? Y después se introducieron un par de medidas que efectivamente son de naturaleza de protección para consumidores, pero que tienen mucha trascendencia en el ámbito de la empresa, como es la suspensión o el derecho a la suspensión en los contratos de tracto sucesivo, como puede ser, pues por decir un ejemplo típico que se nos viene a todos en la cabeza, pues la cuota al gimnasio o cualquier otra cuota recurrente de actividades que tengan orden de cierre por parte del gobierno, ¿vale? Y en otro tipo de contratos se estableció el derecho a reembolso. Esto ha afectado muchísimo, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con viajes, ¿vale? Y de hecho el sector de agencias de viajes, pues me consta que está seriamente afectado por el contenido de este Real Decreto y, bueno, pues intentando aplicar de la mejor forma posible su contenido, ¿vale? Ya digo que es simplemente un repaso de las medidas que, por supuesto, durante el turno de ruegos y preguntas estaremos a vuestra disposición para entrar en dudas concretas, pero que tampoco queremos alargarnos más de la cuenta para que siempre haya tiempo para el turno de ruegos y preguntas, ¿vale? Dos reales decretos ley más, el 12 y el 13, con medidas quizás menos del ámbito de la empresa. Sí es cierto que el Real Decreto 13 incluye medidas urgentes en materia de empleo agrario, muy directamente vinculadas a ese sector económico en particular, ¿vale? Y el 14/2020 es el famoso Real Decreto, famoso y esperado, porque se lleva hablando de ello mucho tiempo, prácticamente desde que empezó esta crisis sanitaria, que es la extensión del plazo de presentación de declaraciones. Que lo cierto es que al final, a pesar de que el primer anuncio del gobierno fue que era totalmente imposible, después se anunció que sí iba a ser posible, se apuró muchísimo el plazo. Ya sabéis que esto se publicó día 15 de abril por la mañana, que es el día que vence el plazo de domiciliación de declaraciones para el trimestre cuyo plazo de declaración finaliza hoy, 20 de abril. Finalmente se aprobó la medida, como digo, y se publicó ese 15 de abril y se limitó a compañías que tuvieran una facturación de hasta 600.000 euros. Con lo cual, aquí nosotros hemos hecho una pequeña recopilación de cómo quedan las medidas extraordinarias que se han aprobado con motivo del COVID-19 en el ámbito tributario y en función del tamaño de empresa, ¿vale? Entonces, como veis ahí, los autónomos y pymes con facturación inferior a 600.000 euros tienen derecho tanto a retrasar un mes la presentación de sus declaraciones autoliquidaciones del primer trimestre, en vez de vencimiento el 20 de abril, tendrán vencimiento el 20 de mayo. Y además tienen derecho a los aplazamientos, estos vamos a denominar los aplazamientos blandos, ¿vale? Aprobados con motivo del COVID-19. Aplazamientos blandos que consisten en que para deudas de hasta 30.000 euros se puede solicitar un aplazamiento, incluso de deudas de IVA y retenciones, durante 6 meses. De esos 6 meses, los 3 primeros no generarán intereses. De esto algunos comentarios importantes. El importe máximo a aplazar efectivamente es 30.000 euros y la agencia tributaria ha aclarado que se incluyen en el cómputo los aplazamientos ya solicitados. Es decir, que si yo tengo deuda aplazada con Hacienda y pendiente de pago por 25.000 euros, solo podré solicitar con cargo, digamos, a esta línea de COVID-19 5.000 euros adicionales, ¿vale? Y luego, otro tema que es también intrascendente y que nos preguntan mucho las empresas es que es un aplazamiento y no un fraccionamiento. Es decir, no es que yo pueda pagar unas cuotas los próximos 6 meses para ir devolviendo ese aplazamiento que me han concedido, sino que se aplaza el pago durante 6 meses. Ya los 6 meses vence en su totalidad, ¿vale? En principio, la lógica nos dice que tiene que ser posible solicitar cartas de pago parciales, como cualquier deuda con la agencia tributaria, pero no está regulada la posibilidad de fraccionamiento, ¿vale? Para las pymes, como digo, con autónomos y pymes con facturación inferior a 600.000 euros son de aplicación todas estas medidas. Si hablamos ya de pymes cuya facturación, autónomos y pymes cuya facturación sea superior a 600.000 euros, pero inferior a 6 millones de euros, solamente tendrán el aplazamiento blando, digamos, el aplazamiento COVID-19 que acabamos de explicar, en los mismos términos que acabamos de explicar, pero deberán presentar sus declaraciones pues como muy tarde hoy mismo. Bueno. Y en las pymes o en las compañías con facturación superior a 6 millones de euros, directamente ninguna de estas medidas que se han aprobado en materia tributaria con motivo del COVID-19 pues le resultará de aplicación. Me refiero
a las medidas que acabamos de repasar. Lógicamente hay otras medidas, como pues la ampliación de plazos de atención de requerimientos, que esas son de aplicación en todos los casos. Y para terminar ya, tenemos una batería de medidas que ha anunciado el Gobierno de Cantabria. Estas son medidas que están solamente anunciadas y que vienen prácticamente de este mismo fin de semana, pero que no están todavía aprobadas, con lo cual, bueno, ahí sí que tenemos que esperar un poco más a conocer más en detalle el texto literal de cada uno de ellos, ¿vale? Por destacar algunas de las medidas que hoy os intentamos repasar, total de medidas por un importe a movilizar, de acuerdo con la información publicada por el Gobierno, de 300 millones de euros, como veis ahí. Ese es un poco el inventario, el catálogo de medidas que ellos han comunicado públicamente, y de esas medidas las que nosotros hemos destacado son las que vienen en el listado que está a la izquierda de vuestras pantallas, ¿vale? Por destacar algunas que a nosotros, o que a mí en particular, me haya llamado especialmente la atención, pues bueno, está la implantación de un nuevo cheque autónomo, un cheque complementario, digamos, o para aquellos autónomos que se han quedado fuera del famoso cheque resistencia, que ya lleva un tiempo aprobado y que ya la gente está pudiendo solicitar. Pues un cheque autónomo, ¿no? para autónomos cuya beneficio en el año 2019 haya sido inferior a 30.000 euros. Eso es lo que se ha anunciado y que cubrirá, en principio, el importe de las cuotas de la Seguridad Social, más o menos en torno a 300 euros mes, ¿vale? Eso es un poco la medida que se ha, ya digo, apuntado, que no está todavía aprobado oficialmente y que, por tanto, tampoco podemos dar mucho más detalle. Se anuncia también la aprobación de una línea de avales complementaria a la del ICO para ayudar a la cobertura de garantías de las operaciones de financiación que se cierren durante estos días, una reformulación de programas de ayuda que ya tenía el Gobierno de Cantabria, como el Innova, Industria 4.0, los cheques de innovación, ¿vale? Y medidas muy concretas para apoyar tanto la captación de mercados por parte de las empresas de Cantabria a través de los planes que tiene en marcha Sodercan y que se reformularán para adaptarlos a la situación actual, como planes destinados a ayudar a las compañías cántabras a la adquisición de suelo industrial público, suelo industrial gestionado por el Gobierno de Cantabria, ¿vale? Después, medidas muy específicas para sectores como el turístico, donde se prevé la aprobación de ayudas directas, aún no se ha anunciado en qué términos, para las compañías del sector, y además una campaña publicitaria muy específica, buscando lógicamente una reactivación del turismo, que además va a ir aparejada o va a ir unida con medidas de bajadas de precios o de descuentos en instalaciones y actividades turísticas gestionadas por Cantur, que sabéis que es una empresa pública, ¿vale? Y también está previsto fomentar la obra civil en el ámbito de la construcción, apoyando con 3 millones de euros adicionales las obras, los proyectos que ya tengan en marcha ayuntamientos y municipios, y también alguna medida de ayuda para el sector primario, ¿vale? Y destacar también, como el último de los puntos que viene ahí, la posibilidad de que empresas públicas como SICAN, que ya sabéis que se destina fundamentalmente al alquiler, y también el ICAF concedan moratorias de pagos para las empresas de Cantabria que tengan compromisos de pago con estas empresas públicas, ¿vale? Del ámbito de la empresa y de toda esa batería de medidas que veis ahí detalladas, es a priori o en el modesto criterio nuestro, quizás las que más conviene, las que más se pueden destacar, ¿vale? Ya como repaso, el cheque resistencia, que como decíamos está aprobado ya pues, desde finales del mes de marzo y que bueno, pues ahora mismo las compañías que tengan derecho a ello ya lo estarán solicitando y lo habrán solicitado, ¿vale? Ahí tenéis un poco las condiciones generales. Está destinado en principio y fundamentalmente a aquellos autónomos y microempresas que estén afectados por la suspensión de actividades decretada por el Gobierno central, ¿vale? Y el importe de la ayuda se determina en función del número de trabajadores que tuviera el autónomo o la microempresa a su cargo en el momento en que se ha producido este cierre por orden de la autoridad, ¿vale? La solicitud ya sabéis que se tramita a través del portal de ayudas de Sodercan y el plazo de solicitud está ya abierto. Sirva simplemente, como decíamos, como repaso rápido de todas estas
primero de toda la batería de novedades legislativas y luego ya enlazando pues, con el cheque de resistencia, que aunque tuvimos ocasión de comentarlo ya en el último de los desayunos que organizamos, en el último de los encuentros, simplemente traerlo otra vez aquí a colación porque quizás en el turno de ruegos y preguntas pues suscite dudas y comentarios, ¿vale? Y por mi parte, aquí termina este pequeño repaso y dejaría la presentación en manos de mi compañero José Antonio, que os va a hablar de las medidas en el ámbito laboral y en particular de los expedientes de regulación de empleo, ya enlazando tanto el enfoque del que venimos con los ERTEs de fuerza mayor, del que ya se ha hablado sobradamente, con lo que nosotros creemos que es la segunda ola que vendrá cuando finalice el estado de alarma y haya que adaptar, aunque sea temporalmente, la actividad de la empresa o el tamaño de la capacidad productiva de la empresa a su demanda una vez salida de este estado de alarma. José, cuando tú quieras. Sí, hola, buenos días a todos. Si me permitís, con carácter previo, quería sumarme a mis compañeros, en primer lugar, para manifestar o reiterar el deseo de que todos estéis bien en esta situación tan complicada desde el punto de vista sanitario. Y luego, por otra parte, antes de empezar ya con lo que tiene que ver con las medidas estrictamente laborales, jurídico-laborales derivadas de esta situación, también quería agradecer tanto a la Cámara de Comercio como a vosotros vuestro interés por seguir intentando aclarar un poco la situación en esta locura de procedimientos, de legislación, en definitiva. Gracias a todos y como también nos hemos comentado, vamos a intentar hacer nuestra exposición lo más ligera posible para daros cabida a que nos preguntéis todas aquellas dudas que tienen que ver ya no tanto quizá con lo que fue un primer momento en el que no se sabía muy bien por dónde podíamos afrontar todo el tema de los procedimientos, sino con lo que está ocurriendo a día de hoy, con la actualidad a día de hoy respecto a esos procedimientos que se han iniciado, respecto a otras medidas que se han implantado por parte del legislador. En primer lugar, por referirnos un poco a los expedientes de regulación de empleo, como sabéis, hay dos expedientes diferentes, dos tipos de expedientes. El expediente por causa de fuerza mayor, los expedientes por causa de fuerza mayor basadas en el COVID-19, en el coronavirus, y luego los expedientes ETOP por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que son los expedientes clásicos de regulación temporal de empleo que siempre han existido en nuestra legislación, pero que tras la aprobación del estado de alarma han sufrido modificaciones básicamente para agilizar su tramitación. En cuanto a los expedientes de fuerza mayor, sí que interviene de forma activa la autoridad laboral. Ya os adelanto que la autoridad laboral, como hemos dicho en otras ocasiones, se limita a constatar si existe o no existe fuerza mayor, no analiza lo que tiene que ver con las medidas de regulación temporal de empleo que se adopten por parte de la empresa. El plazo, yo quiero detenerme en esta cuestión, el plazo de la autoridad laboral para dictar una resolución es de 5 días. De acuerdo con la legislación aprobada por parte del legislador español, es de 5 días. Si bien quiero llamaros la atención en el hecho de que hay muchas comunidades autónomas que han doblado ese plazo, haciendo uso del artículo 23 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo. Las autoridades llamadas a resolver, la autoridad laboral, las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia para resolver, muchas comunidades autónomas han establecido que ese plazo de 5 días puede ser de 10 días. Esto lo han hecho básicamente porque el sentido del silencio administrativo, en el caso de que no dieran una respuesta a los expedientes de fuerza mayor en ese plazo de 5 días, es claro que es positivo. Se entiende que si no responden dentro del plazo marcado por la ley, la administración ha considerado que existe fuerza mayor y por lo tanto el empresario podrá actuar en consecuencia. En una tesitura como la que nos encontramos, con cientos de miles de ERTEs presentados, la inmensa mayoría de los ERTEs se están aprobando por silencio administrativo. ¿Cuáles son los efectos de esos ERTEs de fuerza mayor? A diferencia de los ERTEs de producción, de los ERTEs ETOP, que tiene efectos retroactivos. La fuerza mayor será declarada bien por silencio administrativo o bien de forma expresa por la autoridad laboral, con efectos en el tiempo hacia atrás respecto de la fecha en la que se acredite que existe la fuerza mayor. Bien, por una parte tenemos estos expedientes de fuerza mayor y por otra parte tenemos, como os decía, los clásicos expedientes ETOP, los expedientes de regulación temporal de empleo. En ambos se puede articular las dos tipos
tipos de medidas que son la suspensión de los contratos o la reducción de jornada, y los expedientes ETOP, los expedientes por causas productivas, el 100% de los expedientes que se están iniciando son por causas productivas. En estos expedientes sí que existe una negociación. Existe una negociación como tal y la autoridad laboral se limita a constatar que ha existido esa negociación, que ha sido una negociación de buena fe, que ha habido una voluntad clara de negociar, o por lo menos que se ha abierto ese periodo de consultas, que se ha intentado llegar a algún tipo de acuerdo con la representación de los trabajadores. Estos expedientes por causas productivas, al existir esa fase de negociación, la ley marca cómo se constituye la comisión negociadora por parte de los trabajadores, por parte de los representantes. En el caso de que haya representantes legales de la empresa, serán estos los que estén legitimados para negociar. Si no hubiera representantes legales, hay que dirigirse a los sindicatos más representativos del sector con legitimación para negociar el convenio colectivo, que en la inmensa mayoría de los casos serán exclusivamente comisiones obreras y UGT, para que sean ellos los que asesoren y representen a los trabajadores, y en el caso de que no exista esa respuesta por parte de los sindicatos, se tendrá que nombrar en el plazo máximo de 5 días una comisión máximo de 3 trabajadores que negociarán con la empresa. Una vez formada o constituida la comisión y dada la documentación inicial a esos representantes de los trabajadores, se abre un plazo de se abre lo que es la presentación de la documentación inicial ante la autoridad laboral, y se abre ese plazo de consultas, de periodo de consultas, que como máximo será de 7 días, para intentar alcanzar un acuerdo. En ese periodo de consultas se levantará un acta de las reuniones que se celebren con las reivindicaciones por parte de los representantes de los trabajadores y podrá cerrarse con o sin acuerdo. La gran diferencia entre los expedientes de fuerza mayor, por lo menos la gran diferencia a nivel económico entre los expedientes de fuerza mayor y los expedientes por causas productivas, es que los expedientes de fuerza mayor conllevan una exención o reducción de la cuota patronal de las cotizaciones de los trabajadores mientras estén en el ERTE. Dependiendo de si son más o menos de 50 trabajadores, podrá el empresario eximirse de pagar esa cuota, esa cotización, o bien un 75%, eximirse un 75% en el caso de que las empresas sean superiores a 75 trabajadores. Es verdad, como ya os ha adelantado Pablo, que los expedientes de fuerza mayor, como tienen esta exención de cuotas, esta ventaja económica, pues vienen vinculados al compromiso de mantener el empleo durante 6 meses desde que cesa el estado de alarma. Bien, pasando a la siguiente diapositiva. Pablo, ¿me la pasas, por favor? Bien, los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor, buena parte de las cuestiones que tienen que ver con estos expedientes ya lo he adelantado en las posiciones anteriores, tienen que iniciarse igual que ocurre con los otros expedientes, independientemente del número de trabajadores que sean afectados. En cuanto a las dos posibilidades de medidas que se pueden adoptar, la suspensión del contrato será un 100% de la suspensión, con lo cual el trabajador cobrará el paro referido a ese periodo de suspensión, o bien la reducción de jornada, que podrá estar entre un 10 y un 70%. Es muy importante en los expedientes de fuerza mayor presentar toda la documentación que acredita la existencia de la causa. Es importante presentarla porque sin esa documentación se va a denegar la fuerza mayor y tendríamos la consecuencia de que cuando hemos pensado que teníamos un expediente de fuerza mayor aprobado, pues realmente no se aprueba. Entonces, en cuanto a las acreditaciones, como venimos apuntando desde el principio, en cuanto a las causas de fuerza mayor que nosotros consideramos que pueden tener mayor cabida en este tipo de expedientes, tenéis aquí resumidas un poco las 4 causas: la falta de apertura o la no apertura de la actividad por imposición de la autoridad, la limitación a la libre circulación de personas o vehículos, la ruptura de la cadena de suministro, o bien todo lo que tiene que ver con la falta o la imposibilidad de acceder a los equipos de protección individual, que también podría ser considerada, al fin y al cabo, es también una ruptura de la cadena de suministro, porque esos equipos son obligados para la empresa para garantizar la seguridad de los trabajadores. Pero, por resumirlo de alguna manera, en todos los expedientes que nos han aprobado hasta la fecha, o prácticamente en todos, digamos que la causa estrella, la que más éxito ha tenido y la que mejor puede fundamentarse y mejor se ajusta a estos requisitos, es la ruptura de la cadena de suministro. Es importante que las empresas, cuando plantean este expediente, presenten toda la documentación de sus comunicaciones, correos electrónicos, etcétera, que pueda acreditar que los suministradores de sus bienes, de sus equipos, de sus piezas de recambio, etcétera, no les pueden servir esos suministros, porque eso daría lugar a la existencia de la fuerza mayor que legitimaría la adopción de este tipo de expedientes de regulación.
regulación temporal de empleo. El procedimiento se inicia mediante una solicitud. Esa solicitud, además de esta documentación, tiene que ser acompañada por un informe. La autoridad laboral, como os decía, tenía 5 días, salvo que haya sido doblado ese plazo, se haya ampliado por otros 5 días en la comunidad autónoma. Y la resolución de la autoridad laboral pues se limitará a constatar si existe la fuerza mayor o no, y una vez constatado, una vez accedido por parte de la autoridad laboral, tendrá que comunicarse la decisión por parte de la empresa a todos los trabajadores para que sepan exactamente cuál es la situación en la que se encuentran. En cuanto a las resoluciones que hemos recibido hasta la fecha de los expedientes de fuerza mayor, la inmensa mayoría, buena parte de ellas han sido aceptadas, pero también me ha llamado la atención lo que ha ocurrido en aquellos casos en los que no se ha aceptado. Porque si bien el Real Decreto que regula este tipo de expedientes, que es de 2012, prevé que hay 2 meses para acudir al juzgado social, la situación de los juzgados sociales, si no lo sabéis, os lo actualizo, en estos momentos está cerrado, los juzgados están cerrados, todos los plazos procesales están suspendidos. Y claro, ante una resolución de este tipo en el que se deniega la fuerza mayor, pues el perjuicio económico es importante. Y se necesita un medio de reacción que al menos hasta que se recobre la vigencia o hasta que se recobre la posibilidad de acudir a un juzgado, pues ese medio de redacción tiene que ser lo más rápido posible. En nuestro criterio, aunque es curioso, porque si vais viendo las resoluciones de cada comunidad autónoma, cada autoridad laboral, en los recursos que se ofrecen en esas resoluciones, pues indica una cosa: algunos consideran que se puede ir al recurso adaptada, otros consideran que hay que ir directamente al juzgado de lo social. Bueno, lo cierto es que nosotros, en aquellos casos en los que se ha denegado un expediente de fuerza mayor, lo que estamos optando es por interponer un recurso de reposición ante un recurso de reposición potestativo. Es potestativo, no es obligatorio. Se podría acudir teóricamente al juzgado directamente, pero nosotros creemos que puede ser, sobre todo si está bien acreditada esa puerta, si el expediente está bien planteado, un recurso de reposición ante el superior jerárquico, que sería en su caso el consejero de empleo de la comunidad autónoma. El recurso de reposición, en teoría, debería ser resuelto también con celeridad, porque el atasco, fundamentalmente, de la inmensa mayoría de los problemas de tramitación están abajo, están en las direcciones generales de trabajo. Pues en algunos casos somos conscientes de que se han estimado, y nosotros pues habrá que esperar, porque en principio hay un mes para resolver. Pero en principio, si se deniega, nosotros, como tampoco hay otra alternativa, somos partidarios de interponer el recurso de reposición ante el superior jerárquico de la dirección general. Avanzando un poco en la presentación, Pablo, ¿me la puedes? Pablo, tienes que poner el micrófono, si no, no te oímos. Bien. Que no me estaba dejando poner el micrófono. José, que estaba dejándote la de las preguntas frecuentes de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. No sé si prefieres pasar al resumen de los ETOP primero, como tú prefieras. Bueno, así está bien, así está bien. Porque yo, sobre todo, sin perjuicio de que podamos hablar más detenidamente en el periodo de preguntas, sí que quiero detenerme en esta cuestión, porque aquí, efectivamente, la documentación de los expedientes de regulación de empleo por causas de TOP, como se ha anunciado básicamente o como se ha adelantado, existen esas diferencias en cuanto a la tramitación, en cuanto a la negociación, en cuanto a la resolución. No existe una resolución en principio de la autoridad laboral, sino que simplemente tendrán efectos desde la fecha que se presente, en la que se presente la documentación final, o bien también se puede presentar la documentación final, la finalización del periodo de consulta con la decisión de la empresa, con acuerdo o sin acuerdo. También se podrá presentar un expediente a fecha de hoy indicando que no tendrán efecto las medidas de regulación temporal de empleo hasta una fecha posterior. Si avanzamos en la presentación, si tenéis alguna duda respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas de TOP, lo hablaremos más adelante. Lo podemos hablar más adelante. Sí que, como también nos ha adelantado Pablo, somos conscientes y tenemos información de buena mano de que va a haber una segunda oleada de expedientes de regulación temporal de empleo por causas de TOP, porque es cierto que los expedientes de fuerza mayor, aunque también hay idea de en ciertos sectores de extender esos expedientes de fuerza mayor, como pues el sector del turismo, el sector de la hostelería, más allá de lo que es el estado de alarma, lo cierto es que se quedan bastante cortos, porque una vez concluido el estado de alarma, pues las empresas van a seguir teniendo problemas para reiniciar su actividad
y es posible que haya una segunda oleada de expedientes ya de esta naturaleza, porque también es verdad que son más flexibles y permiten ajustarse más a la situación o a la evolución del negocio en función de que se vaya recuperando. En cuanto a la diapositiva que tenemos, yo antes, Pablo, yo creo que en la diapositiva anterior... bien, sí, en esta, efectivamente. Yo quería detenerme en esa diapositiva. Nos has pasado para atrás. Esta es. Porque quiero detenerme en una cuestión que está generando bastantes dudas por parte de todos los empresarios, porque yo creo que en este mare magnum legislativo hay mucha confusión. Y es lo que tiene que ver con el mantenimiento del empleo, la obligación de mantenimiento del empleo vinculada a los expedientes de fuerza mayor, con la prohibición de despido basado en las causas COVID, y luego también hay otra previsión, que es la previsión de la prórroga de los contratos temporales, y en definitiva se mezclan un poco estas tres cuestiones. El compromiso de mantenimiento del empleo, en principio, este compromiso será por 6 meses después de acabar el estado de alarma. Sí hay que tener en cuenta que en el caso de los contratos temporales no se entiende incumplido cuando el contrato se extingue por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio que constituye su objeto, o cuando no puede realizarse de forma inmediata la actividad objeto. Este compromiso de mantenimiento del empleo siempre hemos venido entendiendo que no se incumple en el caso de que exista un despido disciplinario no objetivo, por supuesto que no, pero en el caso de que exista un despido disciplinario que haya sido calificado como procedente, no si hubiera sido declarado improcedente, tampoco se estaría vulnerando este compromiso de mantenimiento. El compromiso de mantenimiento del empleo, en el caso de que se vulnere, lo que conllevará es la obligación de ingresar las cuotas de cotización de las que se ha eximido el empresario como consecuencia de la aprobación del ERTE de fuerza mayor. En principio, habrá una obligación de reintegrar esas cuotas sin perjuicio de que se pueda abrir un procedimiento sancionador por parte de la autoridad laboral. Pero este compromiso de mantenimiento del empleo no tiene nada que ver, en principio, con la prohibición de los despidos por causas COVID que se estableció en el artículo 2 del Real Decreto 9/2000. La prohibición de despidos basados en causas COVID tiene vigencia exclusivamente durante el estado de alarma. El compromiso de mantenimiento del empleo será 6 meses, 6 meses durante el estado de alarma. Las consecuencias de incumplir esta prohibición de despidos por causas basadas en el COVID-19 serán que el despido será, no dice nada la norma, pero la mayoría de la doctrina ya está señalando que en este caso lo que habrá será un despido improcedente, con lo cual pasamos de una indemnización de 20 días a una indemnización de 33 días, con lo cual no existe tal prohibición. En principio lo que existe es un encarecimiento de ese despido. Si la norma hubiera, hay dudas sobre si puede intentarse podría alegarse o levantarse una nulidad de ese despido. En principio el despido infringe esta prohibición de despedir por estas causas concretas, salvo que haya indicios de nulidad, salvo que haya indicios puede haber una discriminación o causas similares. En principio la mayoría nos decantamos por entender que sería un despido improcedente. Y estaríamos hablando de aquellos casos en los que se despida el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores de Despidos Colectivos o el artículo 52 por los despidos objetivos. Tampoco, si hay, por ejemplo, un despido por causas disciplinarias y ese despido es correcto y es procedente, tampoco se estaría incurriendo en esta prohibición de despido. Y luego, por otra parte, tampoco hay que confundir prohibición de despido, compromiso de mantenimiento del empleo, con la prórroga de los contratos temporales. La prórroga de los contratos temporales, que también es una de las medidas que se ha acordado por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno de España, básicamente lo que quiero destacar es que únicamente se producirá esa prórroga de los contratos temporales en aquellos casos en los que se haya iniciado un ERTE de suspensión de esos contratos. No para aquellos contratos o para aquellas empresas que no tengan un ERTE en el que se hayan suspendido esos contratos temporales. Y durante el tiempo que permanezca en suspensión ese contrato, habrá que añadir ese tiempo adicional al contrato temporal o al periodo de referencia al que se refiere el contrato. Por lo tanto, hay que tener muy claro que una cosa es la prohibición de despidos objetivos como consecuencia de las causas COVID, otra cosa es el mantenimiento del empleo, la obligación de mantener empleo,
compromiso de los 6 meses, las consecuencias son claramente diferentes en un caso y en el otro, y otra cosa es lo que tiene que ver con los contratos temporales, que si se está en ERTE no podrán ser extinguidos, sino que se prorrogarán esos contratos. Y dicho esto, pasamos, si os parece, a otra de las cuestiones que también está generando muchas dudas o que también está generando muchas cuestiones que tienen que ver con la prestación extraordinaria de los autónomos, de los trabajadores autónomos. En cuanto a la prestación, esta prestación será el equivalente al 70% de la base reguladora. La base reguladora se establece por el promedio de las bases de cotización de los 12 meses anteriores. Si no existe este periodo mínimo de carencia, habrá que tener en cuenta que será el 70% de la base mínima de cotización. En la diapositiva aparece indicado cuál es el importe. Si no existe, pues en principio estaremos hablando de 661,08 €. Esta prestación tiene una duración de un mes, se puede ampliar hasta el último día del mes en que termine el estado de alarma, siempre que se prorrogue y que tenga una duración superior. No hay que darse de baja de autónomos durante este periodo, ni en el caso de cese de actividad, pero tampoco habrá que cotizar. Este tiempo se considera como un tiempo cotizado y esto enlaza con una de las, un tipo de cotizado, de prestaciones futuras, y enlaza con una de las cuestiones que también reiteradamente nos están preguntando nuestros clientes y que tiene que ver con aquellos casos en los que los autónomos estén beneficiando de bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad. Aunque se solicite esta prestación, se puede percibir la prestación y no se estará incumpliendo las condiciones de las bonificaciones por cuanto os acabo de decir, porque efectivamente se tiene como un tiempo cotizado a estos efectos, con lo cual es compatible percibir esta prestación extraordinaria sin que se pierdan las bonificaciones por mantenimiento de la actividad. Pueden acogerse a esta prestación extraordinaria especial de los trabajadores autónomos todos aquellos trabajadores por cuenta propia, incluidos los autónomos societarios que estén inscritos en el régimen y que se encuentren en alguno de los dos siguientes casos. Haber tenido que cerrar la actividad, tanto por orden del estado de alarma como si es consecuencia indirecta por falta de trabajo, o bien en aquellos casos en los que se han visto reducidos al menos en un 75% sus ingresos en relación con el promedio de la facturación de los 6 meses anteriores. Si no se hubiera estado trabajando durante 6 meses, pues sería el periodo inferior, no trabajando, sino dado de alta, el periodo inferior a esos 6 meses. La acreditación de estos requisitos tendrá que producirse bien a través de la documentación que acredite el cierre de la empresa o, en el caso de la reducción de la facturación, pues por toda aquella documentación económica que pueda ser relevante para acreditar efectivamente esa disminución de al menos el 75% de los ingresos respecto de esos 6 meses. En cuanto a los trabajadores autónomos que tienen trabajadores a su cargo, sí podrán acogerse también a esta prestación extraordinaria de autónomos. En este caso, tendrán que, también, además de tener estas dos condiciones, o bien la pérdida de facturación o bien el cierre, tendrán que haber presentado un ERTE de suspensión de contratos para los trabajadores para poder solicitar esta prestación. En cuanto al plazo de prestación, el plazo de presentación, aquí se ponía que termina el próximo 14 de abril, a no ser que con la prórroga de estado de alarma se prorrogue a su vez, que será. Y, bien, y en cuanto, por último, en cuanto a aquellas solicitudes que se basan en la reducción de facturación, hay que haber hecho la solicitud a partir del 1 de abril. Esta prestación también quería indicaros que, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, artículo 17.4, es incompatible con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social. No otras prestaciones, pero sí, si se están cobrando otras prestaciones de la seguridad social, no se podrá percibir esta ayuda especial para los trabajadores. Si avanzamos, yo no sé si os lo he dicho todo. Esto ya, si os parece, lo dejo en vuestras manos. Sí, en principio la parte de ERTES estaría yo creo que repasada. David, yo no sé si aquí en la parte de los préstamos ICOs tú querías añadir algo más. Bueno, básicamente yo creo que como esto además está siendo bastante mediático, pues simplemente reforzar un poco lo que al principio de esta reunión os comentaba, ¿no? Con respecto del tema de la posibilidad de acceso a la financiación. Nosotros insistimos en que entendemos como crucial el conseguir tener un nivel de caja, pues obviamente muy superior a lo que habitualmente
es razonable desde el punto de vista de análisis financiero de cualquier compañía. Hay que aprovechar esta, vamos a decir, fuente de liquidez que se ha proporcionado a través de los bancos por el Instituto de Crédito Oficial, gracias a la garantía del Estado del 80%, que además en Cantabria está previsto incluso en algunos casos ampliar hasta el 90% de garantía pública de esta financiación. Es cierto que dentro de estos primeros 20.000 millones que se aprobaron, pues se han agotado muy rápidamente desde el punto de vista de la solicitud de crédito. También es verdad que tampoco ha llegado con tanta fluidez como cabría esperar a las cuentas de los solicitantes en las entidades financieras, pero sí que es cierto que está funcionando y que se ha abierto una segunda, vamos a decir, fase de solicitudes de financiación y que nosotros como os decía al principio, os invitamos a que aprovechéis de manera, vamos a decir, muy proactiva, porque lo que va a ser tarde para hacer una solicitud de financiación y reforzar la estructura de cash de vuestras empresas es cuando empecéis a tener problemas. Yo creo que si ahora la situación es estable, hay que multiplicar por 2,5. Las condiciones, los bancos tienen cierta libertad para fijarlas, pero sí que es cierto que están siendo unas condiciones de financiación muy buenas y en todo caso, pues insisto en la necesidad en llamaros muchísimo la atención para que en vuestros planes de contingencia, en ese dibujo de escenarios futuros, todo el mundo tengamos muy en cuenta la importancia que va a tener la liquidez bien asegurada. Por supuesto, a este respecto, señalaros algo que ya os habíamos adelantado, que en principio esta primera gran remesa de financiación, independientemente de que sean para medianas empresas o sean para pymes, que es un poco en donde nosotros nos estamos desenvolviendo, están contemplando 4 o 5 años de duración. Son préstamos, como nosotros le decimos a nuestros clientes y amigos, es una inversión en una máquina que se llama supervivencia. Por lo tanto, estamos invirtiendo en obtener una liquidez que vamos a estar devolviendo los 4 próximos años, porque el primer año es de carencia. Los intereses, insisto, en que están siendo muy razonables por parte de las entidades financieras. Lógicamente, ellas tienen que tener su negocio, pero los diferenciales, o sea, el precio que ha puesto el ICO al dinero a los bancos es bajo y los diferenciales no están siendo en ningún caso abusivos. Es cierto que en la última parte del primer tramo de solicitudes todavía no nos consta que se haya empezado con el segundo tramo. En el primer tramo sí nos consta que en las últimas peticiones de algunas pymes ya los precios de las entidades financieras han sido un poco más elevados, pero incluso hablando de tipos de interés al 2% anual, creemos que es muy recomendable porque sigue siendo muy barato en relación con la necesidad que va a haber de tener bien dotada de financiación la compañía en los próximos meses. Obviamente, nosotros hemos generado herramientas para automatizar las solicitudes y facilitar a los departamentos de riesgos de las entidades pues el análisis de la operación y al tiempo para que las compañías podáis hacer vuestro propio análisis de necesidades operativas de fondos. Y con esas herramientas, pues medir partiendo de la situación previa al 14 de marzo en cuanto a resultados de liquidez, pues dibujar esos escenarios de los que os comentaba, ¿no? Y por supuesto que os dirijáis a vuestras entidades, independientemente de que requiráis ayuda, que necesitéis herramientas para dibujar esos escenarios. Ninguna entidad financiera, y eso yo creo que lo han hecho público, si no todas, pues las más importantes, ninguna entidad financiera va a evaluar riesgos que salgan de su cartera o de su portfolio de cliente habitual, por lo menos de momento, mientras esté habiendo la demanda que está habiendo de financiación. Simplemente un poco pues, por dejar esta pincelada con respecto del tema de los créditos ICO y de la financiación. Entrando ya, si os parece, Jesús, si me permites tú, en la parte de ruegos y preguntas, yo ya me he anotado alguna con respecto de las primeras que se han escrito en el chat. Luego ya, Jesús, si quieres, vas tú dando paso a las distintas preguntas. Sí que es cierto,
hay una primera pregunta que es relativa a cómo, así por parte del Gobierno de Cantabria, se prevé la ampliación del cheque resistencia a otros supuestos de autónomos que no hayan ido en la primera remesa de fuerza mayor. Y así es. Es decir, en el primer documento, en el primer borrador del documento que se ha hecho llegar por parte del Gobierno de Cantabria y que se ha comunicado por parte del Gobierno de Cantabria, sí que está contemplada la ampliación de la ayuda del cheque resistencia a otros supuestos que no estén incluidos en esta primera remesa que está gestionando Sodercan, que afecta única y exclusivamente a aquellas actividades que han sido clausuradas como consecuencia del cierre decretado, primero en el decreto de estado de alarma y en los decretos posteriores donde alguna de esas actividades se amplió. Sí que está contemplado, en concreto está dibujada una partida de, me parece, creo recordar, Pablo, tú me corregirás si no, de 8 millones de euros para que sea Sodercan quien continúe con la gestión de estas ayudas del cheque de resistencia y sí ampliarlo a estas otras pymes en unas cantidades que en principio está previsto que sean algo inferiores a las actuales. Esta como primera pregunta, Jesús. Muy bien, perfecto. Bueno, teníamos por aquí, había un espectador que había levantado la mano y a ver si le podemos dar paso. En principio, David, ya lo tienes habilitado, tendrás que aceptar simplemente que podamos entrar en tu micro y ya puedes formular la pregunta. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí. Sí. Con respecto a la medida de cese de actividad publicada en los primeros decretos, la medida está, bueno, lo que pretende es dar una prestación por desempleo, lo que se denominaba cese de actividad de autónomos, a las personas que habían tenido que cesar actividad. Pero ¿se puede contemplar una persona que se acoja a cese de actividad, la medida de cese de actividad, y por la situación de su empresa, porque puede comenzar a vender online, porque está empezando a hacer esos primeros pinitos de venta online, pueda vender durante ese periodo de cese de actividad mientras está cobrando? Yo tengo una respuesta ahí en mente, pero bueno, quería saber vuestra opinión. David, no se te oye, perdona. ¿No me habéis escuchado la pregunta? No, sí, a David Ramos. Sí, te hemos escuchado perfectamente. Mira, porque los que están en 75% de reducción se puede plantear una venta y lo mismo que van a tener gastos a lo largo de este trimestre, que se pueda plantear que tengan ingresos por venta online, por ejemplo. Mira, yo la verdad que no sé, José Antonio, si tú tendrás un criterio, pero yo tomaría por analogía exactamente como bien has expresado el tema de, vamos a ver, yo tengo cese de actividad, está decretado el cese de actividad, estoy haciendo una venta online. Ahora mismo no lo he reflexionado, lo tendríamos que pensar un poco, pero sí que te digo que en principio, si no veo un impedimento a la venta online y está amparado por, vamos a decir, la autorización administrativa genérica de venta al por menor en establecimiento, que sería la que ha sido clausurada, si ese cierre total se ve mitigado, vamos a decir, porque puedes hacer una venta online sin la apertura del centro, que es lo que las medidas COVID, cuando han decretado los cierres, persiguen, que es preservar la salud de las personas. Entiendo que podría ser aplicable analógicamente el no superar ese porcentaje de ventas que al resto de los autónomos que no se han visto obligados al cierre de su actividad puedan, en el peor de los casos, acreditar que tus ingresos no han superado ese 25% de la actividad claro, que tendrías con la actividad. Te lo digo así sí, a bote pronto. Sí, porque iría a criterio de mutuas, pues no hay ninguna instrucción de momento, entiendo, por parte del gobierno en este aspecto. No la hay. No. Las mutuas, bueno, yo supongo que todo el mundo tenéis la información, están trabajando a destajo en sacar adelante la normativa. Empezaron un poco tarde, es verdad, pero sí que es verdad que nos consta estar funcionando con bastante eficiencia todas las mutuas. Es decir, una vez que se unificaron los criterios y se habilitaron los sistemas, sí que están funcionando con bastante eficiencia en cuanto a la tramitación de las ayudas. Pero, efectivamente, hasta que a mí me conste, y vamos, te digo que no hay ninguna instrucción al respecto, ni se ha contemplado esta posibilidad. Ahora, tomamos buena nota porque yo creo que esto es algo que podemos conjuntamente con la Cámara plantear incluso a nivel del Ministerio, porque realmente tiene mucho interés la pregunta y mucho fondo, ¿no? Porque puede haber mucha gente. De hecho, ayer mismo he hecho una compra online, perdona que te interrumpa, he hecho una compra online en una tienda, en un comercio de Santander, que tiene habilitada una página web. No sé si se puede hacer publicidad o no, pero vamos, mi hija quería un cinturón y esa tienda lo vendía por internet y se lo compraba.
Con lo cual, esta situación se puede estar produciendo en muchos comercios, ¿no? Esta pregunta sale de grupos de trabajo con otros técnicos de otros organismos que estamos ahí intentando dar respuesta a un montón de preguntas y, bueno, aprovechar este foro. Y otra siguiente que está un poco relacionada, no quiero robar mucho tiempo tampoco. El aplazamiento de pago de impuestos hasta 20 de mayo, ¿pensáis, o en vuestra opinión, que puede producirse un nuevo aplazamiento? Porque si están con problemas de tesorería las pequeñas empresas, a fecha 20 de abril, pues a 20 de mayo tendrán bastantes más problemas, ¿no? Porque tendrán gastos, seguirán teniendo el coste de alquiler, etcétera. Entonces, pagar dentro de un mes probablemente sea bastante más complicado que pagar ahora. Yo, por mi parte, te digo que soy muy escéptico, visto cómo se ha comportado la administración, bueno, la administración del Estado y la administración tributaria, vamos a decir, con la cicatería que se ha comportado para abrir un poco la mano en el último momento. Pero, Pablo, te dejo que te explayes a gusto con respecto de si va a haber, fuera de lo que son los mecanismos que se han establecido y lo que han reportado el 15 de abril, si ves alguna otra posibilidad. No, vale, dentro de si partimos de la base de que la primera ampliación de plazo se aprobó el 15 de abril, cuando el plazo de declaración vencía el 20, pues lo que veas, ¿no? Pero no parece previsible. De todas formas, probablemente si se hiciera esta pregunta en el Ministerio de Hacienda, la respuesta que te darían es que si el 20 de mayo no puedes ingresar, ahí tienes los aplazamientos blandos, como decíamos antes, COVID-19, para suspender el ingreso hasta noviembre, en este caso, ¿no? Si el plazo de declaración vence el 20 de mayo y son 6 meses, pues hasta el 20 de noviembre tendrías de plazo para efectuar el ingreso, ¿vale? Lo que no te excluiría de la obligación de presentar la declaración, ¿vale? Porque yo creo que lo que Hacienda, con mayor o menor acierto, incluso desde el punto de vista de comunicación, ha intentado separar es la obligación de declarar con la obligación de ingreso. Ellos entienden que la obligación de ingreso está, digamos, protegida desde el momento en que aprobaron estos aplazamientos blandos COVID-19 durante 6 meses, y lo único que nos están pidiendo, entre comillas, es que declaremos, que informemos a la Administración de cuál es el importe que tendríamos que ingresar. Y ellos entienden que con esta ampliación hasta el 20 de mayo que nos han concedido ahora, pues ya estamos todos en condiciones de preparar las declaraciones, que es al final lo que se nos pide, ¿no? Entonces, ese es un poco, yo creo, que el mecanismo mental que hay detrás de toda esta ampliación de plazo. Gracias a todos. Nada, tío David. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente pregunta que la hacía Rafael. Nos decía, ¿tenéis conocimiento de denegarse a algún ERTE de fuerza mayor habiendo transcurrido el plazo de 5 o 10 días en este caso? Lo cierto es que no. Yo creo que la pregunta va referida a Cantabria y de momento no hemos recibido, al menos nosotros, de todos los ERTEs que presentamos, ninguna resolución de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 5 días. Aquí no me consta que la Comunidad Autónoma de Cantabria haya ampliado ese plazo, con lo cual estamos hablando de los 5 días y a día de hoy no tenemos ningún expediente que se haya denegado la fuerza mayor pasado ese sitio. Vale, me voy a saltar una pregunta y ahora vuelvo a ella porque tiene que ver un poquito, porque quizá, no sé si ya tengamos algún caso respecto con la pregunta que nos han formulado. Nos dicen si la contestación de los 5 días que ha hecho la Dirección General de Trabajo respecto a un ERTE ha sido denegada, pero realmente han transcurrido más de 5 días, ¿cómo se defiende esto ante un juzgado de lo social? Es decir, prima el silencio administrativo de que han pasado más de 5 días y lo damos por aprobado ese ERTE, o finalmente tiene prioridad o se tiene que respetar la decisión de denegación de la Dirección General de Trabajo. Pues el silencio administrativo es un mecanismo de garantía. ¿Sí? Antonio, si me permites, ¿sí? Este es el tema del debate estrella interno que tenemos. Estamos todo el día esperando que llegue el caso y todavía a día de hoy no ha llegado, ¿eh? Pero José, te doy la palabra. Sí, no, os decía, tiene razón David. Ahora mismo estamos en esa fase en la que la Administración tendrá que hacer frente a estos cientos de miles de solicitudes. Como no ha podido hacerlo, pues posiblemente se aventuren a dictar resoluciones fuera de plazo. Bueno, lo que vienen advirtiendo es que revisarán todos estos expedientes. O sea, que tampoco, quizá, no sé si tendremos muchas de estas resoluciones, pero mi pregunta, y yo en esto quiero ser claro, el silencio administrativo es una garantía establecida por la ley para los administrados, incluidas las empresas, y si ha vencido el plazo del silencio administrativo
y ese silencio administrativo, de acuerdo con la ley, es positivo, creo que en un juzgado, o bien antes en vía de recurso, la administración o el juzgado tendrán que dar la razón a las empresas y lo que se alegará, independientemente de la documentación propia del expediente. Si encima se ha hecho bien la solicitud y se ha presentado bien la documentación, pues hay unas razones de fondo, también hay unas razones que tienen que ver con el procedimiento. Y si la resolución de administración es tardía, solamente puede confirmar el silencio positivo. No puede dictarse una resolución tardía denegando lo que por silencio se ha concedido. El argumento es claro, y es la ley, y es el silencio administrativo, y es los preceptos de la legislación que establecen que ese silencio es positivo. Yo creo que debería de primar el silencio. En el chat estamos viendo un caso de una chica, en este caso Mariam, que nos dice que a ella se le ha denegado posteriormente pasados esos 5 días. Entonces se riza más el rizo, porque también nos hacía la pregunta que habiéndosele denegado este ERTE pasados los 5 días de silencio administrativo, nos dice si debe pagar o no las nóminas de los empleados y en el caso no solo eso, sino también si estos empleados que ya daban por hecho que estaban, entre comillas, desempleados por un ERTE, tienen que recuperar sus horas de trabajo. Pues es justamente donde apunta Marian, es que ese es el grave problema. La empresa, pensando que tiene un ERTE aprobado por silencio administrativo, solicita la prestación de desempleo de los trabajadores, no cotiza con esos trabajadores, y bueno, en principio esos trabajadores no pueden trabajar y efectivamente percibirían el paro, la prestación de desempleo. Cuando tenemos una patología como la de que se resuelva fuera del plazo establecido por la ley, pues las consecuencias es que todo eso se viene abajo. Todo eso se viene abajo y, claro, ¿qué ocurre? Veremos a ver si cuando se reanude la actividad judicial, pero es que cuando se reanude la actividad judicial, por mucho que se intente una medida cautelar para intentar suspender esas consecuencias, eso no va a llegar a tiempo. Con lo cual, me temo que hasta que se revise esa decisión, sí que habrá que ingresar esas cotizaciones. Si se hubieran cobrado percepciones de prestaciones por desempleo, habrá que devolverlas, habrá que regularizar la situación con la nómina y luego cuando acudamos a un juzgado, pues veremos a ver si el juzgado restablece, pero con el paso de los meses, con el paso del tiempo, restablece esa situación y genera la consecuencia de ese silencio. Entonces, la pregunta es, este caso, ¿qué es lo que ocurre mientras se recurre? Pues que habrá que ingresar. José Antonio, si me permites, yo creo que Jesús, el caso es de tan importancia que yo me ofrezco a través vuestro, a través de la Cámara, y como un servicio de la Cámara, a que se reciba esa resolución, porque, vamos a ver, estamos opinando sobre un hecho que sería la primera vez. Nosotros estamos viendo ERTEs de todas las administraciones autonómicas, de las 17 hasta ahora. Entonces, sería el primer caso. Entiendo que es un caso de Cantabria. Y yo creo que eso habría que gestionarlo, porque además, obviamente, si la resolución es denegatoria, habiendo transcurrido el plazo, que es lo que hay que computar correctamente, son días hábiles. A lo mejor claro, es una solicitud que se ha metido en X día y estamos computando o no estamos computando bien el plazo. 2, si hay un error material en la presentación que haga que se tenga incluso por no puesta la solicitud. Otra cosa es que me extrañaría mucho que hubiera una resolución expresa contra algo que carece, vamos a decir, del cuerpo mínimo para considerarse una petición del administrado, en este caso, ¿no? Que es lo que es la solicitud del ERTE. Pero yo creo, Jesús, y me parece que sería algo interesante de recibir, si eso es así, y es además en nuestra Dirección General de Trabajo, yo creo que desde la Cámara podemos recibir esa resolución y valorar, porque obviamente, independientemente de que en algunos casos, y eso es un debate que hemos tenido José Antonio y yo, jurídico, interno, en algunos casos las administraciones autonómicas no ofrecen recurso administrativo contra el acto dictado denegatorio, nosotros entendemos que sí que cabe, en todo caso, como paso previo a la vía jurisdiccional, que es ir al juzgado social. Pero, en todo caso, yo sí que te invitaría, Jesús, a que recibamos esa solicitud, la analicemos y la estudiemos, porque tiene mucha trascendencia. Si te parece, esto es una cuestión de la propia Cámara. Perfecto. Pues, y como dice, si me permitís, como dice David, efectivamente, nosotros nos hemos decantado y nuestro consejo es que aquí las resoluciones de la Dirección General de Cantabria, en todas las resoluciones que estamos recibiendo, hasta ahora no
hemos tenido la suerte de que no son derogatorias, pero en todas se informa que la resolución agota la vía administrativa. Antes de ir al juzgado, cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el consejero. Ese recurso se va a tramitar con toda seguridad mucho antes de que se restablezca la actividad judicial. Entonces, nuestro consejo es este tipo de situaciones recurrirlas siempre en recurso de reposición ante el Sí, sí. Uy, no sé si hemos perdido... No, no lo hemos perdido. Muy bien, pues nada, he puesto por el chat los dos correos, tanto de Grezco como el de la Cámara, para poder recibir dudas y a partir de ahí lo vamos gestionando, ningún problema. En este caso a Marian, bueno, pues le invitamos a que nos dé a conocer su caso y, bueno, pues lo vamos trabajando tanto con Grezco como con la Dirección General de Trabajo, que, bueno, pues realmente la facilidad de estar en Cantabria es que toda la administración es cercana y seguro que, bueno, pues nos van a poder atender perfectamente. Muy bien, voy a dar paso a la pregunta de Francisco. Perdona, Jesús, por terminar con el caso de Marian, hace una pregunta que efectivamente yo creo que ha quedado contestada, pero que la ratifico, y es que dice, ¿se puede por parte de la autoridad laboral ampliar el plazo? Hubiera podido, pero no nos consta que en Cantabria se haya producido esa resolución, vamos a decir, del consejero del Consejo de Gobierno ampliando o duplicando el plazo de resolución, que es lo que la ley de procedimiento administrativo es lo que han invocado otras autoridades laborales autonómicas para pasar a ser de 10 días el plazo de resolución. En Cantabria no nos consta que eso se haya producido, por lo tanto el plazo sigue siendo de 5 días. Muy bien. La otra pregunta nos decían, ¿qué obligación de mantenimiento del empleo tenemos más allá del estado de alarma y si se limita exclusivamente a los ERTE de fuerza mayor o también a los ETOP? Hay varias preguntas en ese sentido, tanto en el chat como en el apartado de preguntas frecuentes, preguntas y respuestas. El compromiso de mantenimiento del empleo, 6 meses después de concluido el estado de alarma, se refiere exclusivamente a los ERTE de fuerza mayor, porque los ERTE de fuerza mayor disfrutan de la exención de las cotizaciones. Es una contrapartida, el empresario se puede ahorrar las cotizaciones, pero esa medida se instauró precisamente para evitar que el empresario, por este mismo ERTE, pudiera después despedir a los trabajadores. Son 6 meses desde la conclusión del estado de alarma para los ERTE de fuerza mayor, nada más. Muy bien. Bueno, Efectivamente es un requisito, perdona, para la exoneración de cuotas, que es una medida complementaria a la habilitación de los ERTEs fuerza mayor COVID. Ya ahí también es verdad que hay ERTEs ETOP por COVID-19, pero en estos casos, cuando son ETOP, son por causas productivas, no tienen el derecho a la solicitud de exoneración de cuotas de la Seguridad Social, que es el beneficio que apareja en otro caso. Y sobre el tema de cuáles son los requisitos de mantenimiento de empleo, pues ha habido varios pronunciamientos en concreto que yo recuerde, José Antonio, por lo menos 2 de los servicios de jurídicos de la Dirección General de Trabajo del Ministerio, especificando los requisitos. Si alguien tiene alguna duda, insistimos en cómo eso se va a computar, pues como se va a computar efectos también de subvenciones con anterioridad, es decir, obviamente aquellos contratos temporales que vencieran o que vayan a vencer en los próximos meses no van a ser objeto de cómputo al analizar el promedio de plantilla con respecto del requisito de mantenimiento durante los 6 próximos meses desde el fin del estado de alarma de estos ERTEs de fuerza mayor, ¿vale? Pero vamos, en cualquiera de los casos, ahí sí que la casuística en un contrato, pues no sé, pues imaginaros contratos que tengan por obra o servicio determinado, por supuesto, y que concluyan en este periodo, no se computarán, pero puede haber otras casuísticas en los contratos de relevo, en otro tipo de situaciones contractuales que, bueno, hay que analizar caso por caso, pero el criterio entendemos que no va a variar mucho en ese aspecto. Muy bien. Nos preguntaban también respecto a todo esto si... vinculado a esta cuestión, perdona. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, la otra cuestión es si se debe mantener... Sí. No, Si se debe mantener el empleo, si una vez levantado el estado de alarma, con esos 6 meses, si la actividad, la empresa, no tiene liquidez para ello, es decir, si no tiene ingresos, si la empresa, ¿qué puede hacer la empresa en ese caso?
Es que justamente quería insistir mucho en una cuestión. Los ERTEs de fuerza mayor tienen limitada su duración hasta que concluya el estado de alarma, salvo que el gobierno modifique ese plazo máximo de duración, que es lo que os apuntaba antes, que parece que en determinados sectores se quieren ampliar estos ERTEs de fuerza mayor incluso durante todo el año. Si no es así, en cuanto concluya el estado de alarma, el ERTE de fuerza mayor concluye y el mantenimiento del empleo durante los 6 meses empieza, tanto si la actividad de la empresa se ha recobrado como si no. Cuestión distinta es que para mitigar un poco esa situación tan negativa de la empresa, se pueda plantear un expediente por causa SETO. Lo que prohíbe la ley es despedir a los trabajadores. Lo que prohibiría la ley, o lo que prohibiría este compromiso, es hacer un ERE. Pero nada impide que se pueda hacer un ERTE por causas productivas, económicas, técnicas o organizativas. Y suspender esos contratos o reducir la jornada. La única manera de limitar el impacto económico... Lo que está claro, en ambos supuestos, me da igual que sea un ERE de extinción de contratos, me da igual que sea un ERTE, es que si haces un ERTE ETOP, vas a tener que regularizar si has obtenido la exoneración de cuotas de la Seguridad Social y no mantienes el promedio de plantilla de los 6 meses, que se va a producir también en el ERTE ETOP, vas a tener que regularizar la devolución de cuotas. Y respondiendo a tu pregunta, Jesús, este beneficio, vamos a decir, de exoneración de cuotas en los ERTEs de fuerza mayor, más el resto de las condiciones de cumplimiento de fuerza mayor, etcétera, que se han establecido para este tipo de ERTE, se hacen, y así está establecido tanto la exposición de motivos del decreto ley el 7 y del 8, y el 9, perdón, que son los que el 8 y el 9, que son los que lo regulan. Lo que se busca es que las empresas no despidan, no destruyan empleo en su conjunto. Con lo cual, ojito, que cuando preparemos que va a suceder, y estamos convencidos de que va a ser así, porque desafortunadamente la recuperación no va a ser, como comentábamos antes Jesús, lo rápida que a todos nos gustaría, pero sí que es cierto que todas las empresas que opten después del ERTE de fuerza mayor por regular la situación laboral a través de un ERTE o de un expediente de extinción vía ERE, vía artículo 51, en cualquiera de esos dos casos se va a incumplir el requisito de mantenimiento del empleo durante los 6 siguientes meses al fin del primer ERTE, vamos a decir, COVID-19 de fuerza mayor, que dio lugar a la exoneración de cuotas. Eso va a haber que regularizarlo y la empresa tendrá que seguir su camino. Dentro de su plan de contingencia de continuidad, tendrá que incluir el coste de devolver o de pagar esas cuotas a la Seguridad Social que no pagó como consecuencia de haberse acogido a la exoneración de cuotas. Esa es la consecuencia principal. Y el objetivo es el mantenimiento de empleo, por lo tanto, hay ninguna duda. Otra cosa es que el legislador cambie de criterio y haga... No sé, pero es como lo que comentábamos con los aplazamientos. No tiene pinta de que vayan a flexibilizar mucho. Yo no sé qué opinas tú, Jesús, pero no creo que vayan a flexibilizar mucho más de lo que se ha hecho. Bueno, todo será un poco... Realmente, si el empresariado lo reclama y vemos que existe esa necesidad, por parte de Cámara, por supuesto, que tendremos que trabajar con las diferentes organizaciones pues para poder solicitar al Estado, bueno, pues lo que el empresariado necesita. Pero bueno, al final tienen ellos la última palabra, ¿no? Muy bien. Otra pregunta nos decían respecto a los préstamos ICO-COVID, ¿qué significa que el Estado avale el 80-90%? Que en el caso de un impago se respondería con el capital personal pagando al Estado, un embargo de nómina, etcétera, no con, claro, en este caso no con la entidad financiera, sino con el Estado. Bueno, lo que hay que decir es que el sistema de garantías funciona, lo que pasa es que funciona de una manera más limitada al 20% de la responsabilidad de crédito. Es decir, el banco pone ese 20% de garantía y, por lo tanto, el banco va a tener siempre la acción contra el deudor por la parte del impago que se produzca eventualmente de ese préstamo ICO o no ICO. ¿Qué supone la garantía del Estado? La garantía del Estado es la manera de que el dinero haya llegado a las empresas. ¿Por qué? Pues porque el Estado dice, en el caso de impago yo me hago cargo al menos del 80% de la deuda de este deudor. Yo, pongamos un caso muy sencillo, yo le pido 1.000 euros al Banco Santander, de esos 1.000 euros, 800, el Estado automáticamente, en el caso de producirse un siniestro en ese crédito, que es que yo deje de pagarlo, se los va a reembolsar al Banco Santander a través de esa garantía. ¿Qué significa? Que el ICO
no pueda subrogarse en la acción del banco, pues en principio yo tampoco he hecho mucha especulación sobre eso, pero si miro el Código Civil exactamente es la posibilidad que va a tener el Estado ir contra mí para reclamarme. Pero lo que es más importante, o por el sentido que ha tenido el que el Estado avale el 80%, es que los bancos hayan hecho fluir el crédito hacia las empresas, que si no hubiera sido mucho más difícil por el análisis natural de riesgo. El banco, sobre esos 1.000 euros que me ha prestado a mí, solamente tiene que asegurarse de que tengo capacidad de reembolsar los 1.000 porque está en las condiciones que el Estado a través del ICO le ha puesto a las entidades financieras, ¿no? Pero lo que está claro es que en el caso de que ese crédito haya sido mal analizado o no haya sido suficientemente bien analizado como para que el Estado tenga que responder, el comportamiento es el de pago en cualquier crédito. Muy bien. Dicen por aquí, hay otra pregunta que, bueno, ya he visto que tenemos a Modesto, que ha entrado para poder despedir el seminario. Vamos a todavía seguimos atendiendo alguna preguntita y damos paso a Modesto. Nos dicen, si los datos personales de un trabajador, domicilio, estado civil, hijos, que figuran en la resolución aprobando la prestación por desempleo son erróneos, ¿cómo debemos proceder? ¿Hay que actualizarlos antes de cobrar la prestación? Supongo que será una cuestión de subsanar ese error, efectivamente. Es una cuestión de pura gestión con el SEPE para subsanar el error. Yo creo que sí, que efectivamente, si no se puede percibir la prestación porque son erróneos, pues habrá que subsanar. Pero directamente con el Servicio Estatal de Empleo, ¿eh? Es decir, ahí si la prestación que yo he cobrado pues no ha considerado que yo tengo 2 hijos a mi cargo, pues tendré que notificar y probablemente conseguiré, transcurrido un tiempo, que me complementen esa prestación con el importe correspondiente a esos 2 hijos a mi cargo, que será la diferencia fundamental que se pueden encontrar a la hora de percibir esa prestación. Esas diferencias, vamos a decir, sobre todo por situación familiar. Pero es una gestión que tendrá que hacer esa persona electrónicamente o presencialmente cuando se finalice el periodo de confinamiento en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo. Muy bien. Bueno, pues creo que no tenemos ninguna pregunta más, salvo que yo me haya despistado. En principio creo que están todas resueltas. Cualquier duda hemos puesto por el chat el correo de la cámara, cefincantabria@camaracantabria.com o info@grezco.com. Cualquier tipo de... Y bueno, pues damos paso a Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio, pues para poder despedir la jornada. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale, bueno, he seguido con mucho interés esta jornada. Es una nueva jornada y lo primero es agradecer a todos los que estáis conectados a esta nueva jornada sobre los expedientes de regulación de empleo. Empezar agradeciendo una vez más a Glezco su participación y que todas estas tramitaciones de los ERTEs que han sido presentados y que afectan a tantas empresas y que todavía presentan algunas dudas, con la experiencia de los ERTEs ya tramitados y la experiencia de Glezco que tienen, no solo aquí en Cantabria, sino como bien ha explicado David, en las 17 comunidades, pues nos ayudan a entender y a aclarar algunas de las dudas que tenemos. Por eso, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, Pablo. Seguimos todavía en contacto, como lo habéis expresado a lo largo de esta jornada y en las anteriores, para seguir ayudando y colaborando con las empresas en este aspecto tan importante de los ERTEs, ¿no? Yo, por mi parte, como Cámara de Comercio, es informaros una vez más que la Cámara seguimos funcionando con plena actividad, organizando jornadas y cursos muy interesantes que afectan a diferentes aspectos de la economía y de las empresas y que los tenemos publicitados donde os podéis informaros en la página web, los días, las horas que hay para que los que estéis interesados os podáis conectar a través de videoconferencia. Y por mi parte, reiterar una vez más la disposición, al igual que lo ha hecho Glezco, la disposición de la Cámara, como también lo ha mencionado nuestro director Jesús, de que estamos a vuestra plena disposición para aclarar, para ayudaros, colaborar en cuantos temas consideréis que podéis necesitar. Es nuestra función y estaremos encantados, sobre todo en esta época, en esta situación tan complicada, ¿no?
Y ya termino para clausurar esta nueva jornada, pues deseándonos mucho ánimo y confiemos que esta situación pueda empezar a aclararse pronto y se pueda empezar en normalidad, aunque todos somos conscientes de que va a llevar un tiempo y no sin dificultades. Por eso es importantísimo el apoyo y el esfuerzo de todos, de las administraciones, por un lado, que son fundamentales, y por supuesto de las propias empresas y de instituciones como la Cámara o empresas como Grezco, que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que consideréis. Por mi parte, nada más, desearos mucho ánimo, como digo, y buen día. Y a seguir trabajando, que hoy es lunes y todavía tenemos por delante toda una semana. Muy bien, muchas gracias, Modesto. Simplemente comentar que en YouTube vamos a colgar la presentación, la subiremos a la red. Y el jueves tenemos otra jornada con Grezco, bueno, pues para hablar de financiación alternativa, para poder hablar tanto de la financiación actualmente existente por los medios oficiales como, bueno, otro tipo de financiación que existente para poder obtener liquidez en este proceso. Muchas gracias a todos. Muy bien. David. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Hasta luego. Luego.